Amix, prepárense porque les traigo uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la relación de Jinshi y Mao Mao. Esto pasa en los tomos 8 y 9 de la novela ligera y, aunque hay política de por medio, lo que realmente aquí arde es el fuego intenso entre ellos. Jinshi ya estaba perdidísimo por Mao Mao, pero como empezaron a llegarle propuestas de matrimonio imposibles de ignorar, se aventó una jugada que Mao Mao calificó como tiranía y crueldad. Y sí, puede sonar pesado, pero todo lo hizo por ella. O sea, aquí hay drama, tensión y romance intenso. Espero que disfrutes del spoiler. Era medianoche y Mao Mao iba en un carruaje cabeceando de sueño con una carta de Jinshi que había recibido en secreto. Ella solo pensaba, ¿qué quiere ahora este hombre? Porque cada vez que la citaba, nada bueno salía de eso, pero tampoco podía decirle que no. Era Jinshi, el chico guapo y peligroso en todos los sentidos. La última vez que lo había visto fue en el torneo de Go, en el que apareció para retar al estratega Friki. Y ahora, en lugar de ir hacia el palacio de Jinshi, el carruaje se dirigió a un lugar más fancy y lleno de lujos. Cuanto más elegante se volvió el panorama, más nerviosa sudaba Mao Mao. Al bajarse del carruaje, la recibió Suiren, seria como siempre, y le dijo, como si fuera lo más normal del mundo, que entrara y se quitara la ropa. Mao Mao, resignada a la vida, empezó a quitarse todo, mientras Suiren le quitó a Mao Mao de encima un kit de escritura, medicinas, vendas, cosas que guardaba entre los pliegues de su túnica por si acaso. Suiren, entre fastidiada y divertida, le preguntó a Mao Mao si acaso era una ardilla para guardar tantas cosas. Me dejé el kit de costura, respondió Mao Mao completamente seria y completamente desnuda. Le revisaron la boca, mejillas, brazo vendado, todo. Mao Mao empezó a sospechar y dedujo que si estaban siendo tan rigurosos en la inspección era porque alguien importante estaba allí, así que preguntó si estaría presente el emperador. Y Suiren, toda pícara, intentó bromear con Mao Mao y le dijo que tal vez podrían haberla llamado para una cita nocturna con Jinshi. Mao Mao por un momento quiso entrar en modo pánico interno, pero no lo hizo porque pensó que si la habían llamado para eso, entonces mínimo le darían un baño y no solo ropa limpia. Después de cambiarse, la llevaron por un pasillo iluminado con antorchas y a Mao Mao le dio la impresión de que era la entrada a otro mundo. Se detuvo detrás de una puerta custodiada desde la cual se podían escuchar voces y risas, y cuando finalmente entró, se quedó helada. En la habitación estaba Jinshi, el emperador, y la emperatriz Gyokuyo. El ambiente es absurdamente cálido y hogareño, como una pijamada de gente poderosa. Gyokuyo, con esa sonrisa de sé todo lo que pasa en el universo, miró a Jinshi y le preguntó qué es lo que tenía planeado para esa noche, pues la presencia de Mao Mao ahí sugería que sería una noche interesante. El emperador asintió divertido. Mao Mao sentía que no pertenecía ahí. La habitación era demasiado elegante, silenciosa y llena de gente importante. No había damas de compañía, ni guardias, ni siquiera estaba Gao Shun, solo ella, Jinshi, el emperador y Gyokuyo. ¿Qué se supone que hagan? ¿Contar chistes?, pensó Mao Mao mientras mantenía la cabeza agachada. Intentó recordar algún chiste del barrio del placer, pero también pensó que Jinshi se avergonzaría y la miraría como si quisiera tirarse por la ventana, así que mejor no. Entonces quiso por lo menos haber llevado con ella uno de esos manuales de visita nocturna. Sí, esos que tanto le gustaban al emperador, pero Suiren le había confiscado hasta el alma, así que tampoco se los hubiera podido entregar. Mientras Mao Mao seguía preguntándose qué demonios espera de ella en esa reunión, algo en la mesa le llamó la atención. Una bandeja en donde había arena, una rama y una piedra, y al observarlas con más atención, casi se le corta la respiración, pues se trataban de medicinas rarísimas y muy costosas. Las había colocado como si fueran un mini jardín zen, pero Mao Mao sabía qué medicinas había allí, así que casi empezó a babear felizmente, pero se detuvo cuando la idea de que se estaban burlando de ella pasó por su cabeza. Gyokuyo sonrió como quien está viendo un espectáculo y volvió a preguntarle a Jinshi si Mao Mao les iba a resolver un misterio.
Mao Mao intentó ignorar el altar medicinal, pero cada vez que lo miraba, encontraba una medicina más cara y rara que la anterior. De hecho, sobre los muebles de la habitación había medicinas raras y caras. Incluso había un besoar por ahí. De pronto, Mao Mao entendió que el olor dulce y raro en la habitación era una mezcla de esas medicinas. Antes de que siquiera Mao Mao pudiera preguntar, Jinshi le habló a la emperatriz con una sonrisa que podría derretir el acero. Su papel aún no empieza. Por favor, solo escucha lo que quiero decir. Jinshi sonrió ampliamente y agitó el gran brasero que había junto a la pared de fondo. «Sí, puedo hacerlo», dijo Mao Mao con los ojos brillando, mientras se ofrecía para menear el carbón, porque pensó que quizá en el brasero también tenían medicinas escondidas. Pero Jinshi negó con la cabeza, medio divertido y medio dominante. Hoy no. Te mandé a llamar, así que te ordeno que te sientes. La manera en que lo dijo fue tan suave y tan autoritaria a la vez que Mao Mao se sentó sin pensar. El sofá es mullido, cálido y demasiado cómodo, por lo que Mao Mao tuvo que luchar contra el sueño para no quedarse dormida en presencia del emperador. Mientras tanto, más medicinas aparecían por todas partes y Mao Mao empezó a preguntarse si todo esto tiene un propósito oculto o si Jinshi estaba provocándola a propósito. Entonces, el emperador intervino y le preguntó qué era ese misterioso secreto que Jinshi le quería contar en esa ocasión. Mao Mao se distrajo de nuevo, esta vez por culpa de un destello rojo líquido en la mesa. Era vino y se veía delicioso. Gyokuyo notó la mirada de Mao Mao y le ofreció una copa, mientras le dedicaba una sonrisita cómplice. Mao Mao sabe que socialmente no debería beber, pero si la emperatriz le ofrece vino, no puede negarse. El emperador probó el vino y comentó que el vino de uva estaba muy rico. Claramente, el comentario de su majestad se debía a que a él también había escuchado los rumores sobre los vinos venenosos. Jinshi sonrió, tranquilo, como si fuera inmune a la atención, y luego le dijo al emperador que jamás le serviría algo venenoso, porque necesitaba que viviera mucho tiempo. Mientras hablaba, Jinshi se quitó la capa. Se veía cómodo, casi demasiado relajado para una reunión tan seria. Gyokuyo preguntó con picardía si a Mao Mao no le iban a servir del vino. Los ojos de Mao Mao brillaron, lista para beber, pero Jinshi respondió que ella no podía beber porque todavía tenía trabajo pendiente. Mao Mao casi lo fulminó con la mirada, pero él apenas pareció darse cuenta. El emperador, curioso, preguntó qué tipo de trabajo tenía Mao Mao y también comentó que era una pena que ella fuera la única que no bebiera esa noche. Mao Mao por dentro estaba... «Sí, majestad, defiéndame, que me den medicina y vino». Pero Jinshi cambió el tono a uno más serio y dijo que necesitaba a Mao Mao sobria porque iba a hacerle una petición al emperador, una sobre el futuro del trono. Al escuchar eso, todos se quedaron en silencio. Entonces, Jinshi explicó que necesitaba que el emperador viviera por lo menos 20 años más. Confundido por lo que escuchaba, el emperador preguntó con una sonrisa que ya no era tan amable qué iba a pasar en esos 20 años. En la voz de su majestad se percibía una ligera amargura. Jinshi, todo tranquilo, respondió que ese es el tiempo que se necesita para que el príncipe heredero sea lo bastante mayor como para tomar el trono. Gyokuyo lo miró como si hubiera escuchado algo prohibido. Mao Mao sintió un escalofrío y entonces Jinshi sacó una perla dorada enorme de una caja que era tan grande como la palma de su mano, asegurándose de que quedara a la vista de todos, y mencionó que esa perla era una pequeña muestra de afecto de una dama noble, un acompañamiento para una propuesta matrimonial. El emperador suspiró y mencionó que no hacía falta que mencionara el nombre de la persona que le había enviado la propuesta matrimonial. Era obvio que alguien poderoso quería casar a su hija con Jinshi. Las perlas de ese tamaño eran extremadamente raras, sobre todo en tan buen estado. Y si alguien con esa clase de recursos está tratando de forjar una conexión con Jinshi, tendría que ser alguien que aumentara su propio poder con el partido, o alguien que buscara ejercer un poder indirecto a través de Jinshi. En este último caso, este matrimonio les pondría al mismo nivel que a la emperatriz Gyokuyo. Antes de que el emperador pudiera decir algo, Jinshi sacó una cuchara de plata ennegrecida, una reacción común al veneno, por lo que Jinshi comentó que le habían puesto veneno en su té y que también alguien le había disparado una flecha durante un ritual.
Todos en la habitación se quedaron helados. Jinshi, aún calmado, seguía revelando que había familias nobles intentando casarlo con sus hijas por interés, y también que estaban intentando matarlo, y que él quería proteger al príncipe heredero y así evitar que él, o sea Jinshi, sea obligado a tomar el trono, pues él había pasado 6 años en el palacio interno fingiendo ser un eunuco con tal de no ser el emperador, y eso lo sabía muy bien el actual gobernante. ¿En serio? ¿Todo eso pasó y yo no me enteré? Mao Mao sintió un escalofrío. Si no llegó a sus oídos, entonces Jinshi debió haber ordenado a todo el palacio guardar silencio. Había quienes querían a Jinshi como aliado, pero otros lo veían como un estorbo. Política pura en su forma más venenosa. Jinshi le preguntó a la emperatriz con esa voz suave que podía sonar peligrosa si sabía algo de todo esto. Ella, claramente inquieta, respondió que no. Nadie pensaba que la emperatriz estuviera detrás de los atentados contra Jinshi, pero sus parientes eran otra historia. Ese temblor en su voz lo decía todo. Jinshi entonces miró al emperador y le recordó que no tiene ningún interés en ser emperador y que por eso se había pasado 6 años fingiendo ser eunuco en el palacio interno. Mao Mao sabía que esas son cosas que no le correspondía escuchar, así que por instinto se tapó los oídos en automático. Pero Jinshi le tomó las muñecas con delicadeza y bajó sus manos, dejándolas sobre sus rodillas, como diciendo: escucha, quiero que tú lo sepas. Como el emperador no decía nada ni mostraba ninguna reacción, Jinshi siguió echándole leña al fuego y dijo que como el señor Gyokuen ya le habían dado un nombre, es decir, ya lo habían reconocido como un clan noble de alta confianza del emperador, entonces Jinshi le pidió que a él también le dieran un nombre. Mao Mao parpadeó y preguntó en voz baja: ¿un nombre? ¿Por qué suena tan grave? Gyokujou, pálida, explicó que recibir un nombre significa convertirse en siervo del emperador. En otras palabras, renunciar a la sangre imperial y a su derecho al trono. Y ahí, por fin, Mao Mao entendió que Jinshi no estaba pidiendo un título, estaba pidiendo su libertad. Pero eso era algo absurdo, pues solo existían 4 hombres dentro de la línea real: el emperador, Jinshi y 2 bebés. Uno era el príncipe heredero, hijo de Gyokujou, y otro el hijo de Lihua. Si un niño enfermaba y otro moría, entonces no habría heredero, así que era demasiado peligroso dejar ir a Jinshi. De pronto, la mesa retumbó con tal fuerza que algunos bollos rodaron por el suelo. Mao Mao casi saltó de su asiento por el susto. El estruendo se debía a que el emperador había golpeado la mesa. Su rostro, normalmente tranquilo, ahora era puro fuego. Gyokujou se puso aún más pálida. Tal vez era la primera vez que ella también veía al emperador en un ataque de verdadera ira. Mao Mao buscó con la mirada alguna hierba que calmara el temperamento del emperador, pero Jinshi, impasible, dijo: Lo prometió, Majestad. ¿O piensa romper su palabra? Mao Mao solo suplicaba en su mente que no siguiera provocando la ira de su majestad. El emperador, por su parte, gruñó si ese era el lugar y momento para decir esas cosas, a lo que Jinshi respondió que sí lo era, porque si no cerraba ese asunto en ese momento, entonces ya no tendría otra oportunidad para escapar. Mao Mao sintió un sudor frío bajar por su espalda y deseaba que Jinshi dejara de echarle aceite al fuego, pero Jinshi, bien concentrado en salirse de la familia imperial, parecía que no notaba lo mal que estaba saliendo la conversación, así que sin miedo le preguntó al emperador si no lo iba a convertir en un plebeyo. El emperador no pronunció ni una palabra, pero dejó que sus puños hablaran por él. El sonido de un golpe seco en la mejilla de Jinshi retumbó por toda la sala. Jinshi se dejó caer hacia adelante con la mirada en el suelo. Mao Mao corrió hacia él sin pensar, le abrió la boca con cuidado y al asegurarse de que no había dientes rotos, solo el labio partido, sintió alivio, aunque pensó que la mejilla estaría toda hinchada al siguiente día. El emperador, con la voz tensa, preguntó si esta era la razón por la que Jinshi había insistido en que la boticaria no bebiera. Mao Mao, indignada, solo pudo dedicarse a limpiar la sangre del labio de Jinshi con un pañuelo. Y pensó: ¿de verdad me trajeron aquí solo para ver a 2 hermanos pelear por el trono? Si era así, deseaba que lo hubieran dejado a ella y a la emperatriz Gyokujou al margen. Jinshi terminó de limpiarse la sangre del labio con el dorso de la mano. Sabía lo que venía. Estoy preparado para cosas peores que un labio partido. Se incorporó con calma, quitándose otra capa de ropa. No era una pose, era una declaración de guerra. Luego comenzó a caminar hacia el brasero. Emperatriz Gyokujou, dijo con aquella voz serena que usaba justo antes de hacer algo completamente irracional. Nunca seré su enemigo.
Mao Mao sintió cómo se le iba la sangre de la cara. ¿Por qué Jinshi se está desabrochando el cinturón? Jinshi dejó al descubierto su abdomen y sin dudar tomó el atizador ardiente. Todos contuvieron el aliento y entonces el sonido de carne quemándose, el olor y el grito ahogado de la emperatriz Gyokuyo que se desplomó en los brazos de Mao Mao fue todo lo que inundó la habitación. El emperador ni siquiera logró cerrar la boca del shock. Jinshi, temblando por el dolor, sonrió. Devolvió el hierro al fuego como si solo hubiera terminado una tarea pendiente. Mao Mao recostó a la emperatriz en un diván y luego miró el costado expuesto de Jinshi. La quemadura era profunda. Cerca de la pelvis ahora había una marca, el emblema que se le había otorgado a la emperatriz Gyokuyo. Mao Mao no podía creer que Jinshi tuviera todo esto planeado. Está loco, completamente loco, pensó Mao Mao. Con la voz ronca por el dolor, Jinshi se dirigió a la emperatriz y dijo que ahora él nunca podría desafiarla, ni siquiera aunque el emperador muriera, y juró que jamás amenazaría al príncipe heredero. Mao Mao recordó un caso que había escuchado en el pasado en donde las mujeres recién casadas, sus maridos las marcaban como ganado para convertirlas en sus esclavas. Mao Mao entendió que Jinshi no solo se marcó, se esclavizó a sí mismo en nombre de la emperatriz. El emperador estaba paralizado, sin palabras. Nunca imaginó que Jinshi, su propio hijo, se rebajaría hasta ser un esclavo de la emperatriz. Mao Mao actuó. No había tiempo para llorar. Empapó un pañuelo en agua fría y lo presionó sobre la piel ardiente. Miró alrededor, desesperada. Necesitaba aceite, cera, algo. Agarró un cuenco caro y lo usó de mortero sin pensarlo. No le importó romper la vajilla imperial. ¡Maldito masoquista!, murmuró, machacando sin piedad ingredientes medicinales. Nadie se atrevió a regañarla, porque todos, tal vez incluso Jinshi, pensaban lo mismo. De pronto, un sonido seco sobresaltó a Mao Mao. El emperador había caído en el sofá, derrotado, mientras preguntaba, casi murmurando, si tanto detestaba la idea de convertirse en el siguiente emperador. Jinshi solo dijo casi en un gruñido que, si el emperador insistía en mantenerlo en la línea de sucesión al trono, entonces se iba a hacer otra cicatriz, quizá ahora en su mejilla. Jinshi terminó de hablar y Mao Mao inmediatamente le agarró la cara con ambas manos. Era una broma, susurró, sonriendo con descaro. Mao Mao lo soltó, pero no bajó la guardia. Mientras aplicaba el ungüento, Jinshi se volvió hacia Gyokuyo y le dijo que sabía que la emperatriz quería que Mao Mao fuera su sirvienta para siempre, pero ahora ya no podía dejar que cualquiera viera su cuerpo. ¿De quién es la culpa?, pensó Mao Mao mientras apretaba más fuerte el ungüento sobre la herida. Y entonces, Jinshi hizo algo más para empeorar la situación. Se incorporó, rodeó la cintura de Mao Mao con un brazo y la acercó a él. El pañuelo que tenía sobre su herida cayó. Con cuidado, pero con una autoridad que daba miedo, la sostuvo contra su abdomen y axila. Mi esposa deberá ser una mujer en la que pueda confiar plenamente. El mundo de Mao Mao se detuvo. Sintió que el corazón le latía en las orejas. Gyokuyo frunció el ceño y le preguntó a Jinshi si esto era lo que estaba buscando desde el principio. Jinshi, fingiendo inocencia, respondió que no entendía lo que decía la emperatriz, mientras mantenía a Mao Mao atrapada bajo su brazo. Mao Mao no se podía mover demasiado porque no quería empeorar la herida de Jinshi, así que solo extendió una mano hacia la emperatriz en una súplica muda, como si le dijera con la mirada: «¡Ayuda! ¡Sálvame!». Gyokuyo simplemente suspiró y negó con la cabeza antes de responder con molestia que creía que Mao Mao era medio responsable de lo que había hecho Jinshi. ¿Cómo diablos lo supuso tan rápido?, pensó Mao Mao. Ella intentó protestar, pero la mano de Jinshi le cubrió la boca. ¿Y si tienes parte de la culpa?, susurró cerca de su oído. Tendrás que hacerte responsable. Mao Mao se quedó congelada. Eso no era una orden, era una promesa que ella sintió como una sentencia. Así que, noble ayuda de la emperatriz Gyokuyo, Mao Mao miró al emperador. Él les devolvió la mirada vacía a ella y a Jinshi, para después preguntarle a Jinshi si no se arrepentirá del camino que había elegido, a lo que Jinshi respondió firmemente que no se arrepentiría. Al escuchar la respuesta de Jinshi, en los ojos del emperador se veía una mezcla de tristeza y soledad. Después de eso, salió de la habitación con Gyokuyo detrás de él, dejando a Jinshi y Mao Mao solos en la habitación.
Mao Mao, al darse cuenta de que estaba sola con el loco masoquista, se quedó con la boca abierta y lo miró fijamente. Jinshi solamente le dijo que le curara la herida y después podría beber todo lo que quisiera. Mao Mao se moría por salir corriendo de la habitación donde estaban los emperadores, pero no podía porque Jinshi tenía esa herida horrible y para colmo, el hombre la tenía literalmente atrapada bajo su brazo, pegadita a su pecho. Total, que Jinshi se hizo el digno, le dio unas medicinas exóticas y le dijo, úsalas todas, no hay problema. Mao Mao estaba que se le salía el corazón y por estar distraída no se dio cuenta cuando la emperatriz Gyokuyo se fue. Obvio, para dejarlos solos, ella sabe cosas. Jinshi, que acababa de recibir un golpe y quemarse vivo con una marca de hierro, estaba sospechosamente animado. Mao Mao le dijo, ya suéltame para curarte rápido. Y él le contestó con una voz tan seductora que tranquila porque la noche era muy larga. ¡Qué descaro! Mao Mao obviamente entró en pánico, pero él no la soltó. Empezaron a discutir y Jinshi básicamente admitió lo que todos ya pensaban. Sí, soy un masoquista por marcarme así. Y justo cuando Mao Mao pensó que el tipo estaba loco, él se la llevó casi a rastras hacia el dormitorio. Ella intentó resistirse, pero él es una montaña de músculos, y ahí es donde Jinshi soltó un poco de su veneno. La miró con una sonrisa atractiva pero malvada y le susurró al oído. No te preocupes. De todas formas me dijeron que solo tengo un tamaño decente. Amix, la referencia a la rana. Al escucharlo, Mao Mao casi se ahoga con su propia saliva. El hombre es el diablo. Pero bueno, la arrastró a la otra habitación y la tiró en la cama. Bueno, él se tiró. Y Mao Mao, siendo Mao Mao, en lugar de pensar, ¡ay Dios, estoy en la cama con Jinshi!, se pone a analizar la quemadura. Que si no hay sangre, que si necesita un ungüento de nube púrpura, que si el aceite de sésamo no sirve. Al final, Jinshi se desplomó en la cama, haciendo muecas de dolor. Y ahí, la cosa se puso seria. Mao Mao le preguntó si se arrepentía, y el hombre, que hace 2 segundos era todo control y seducción, estaba con la cara contra el colchón, llorando en silencio. Ahí, Mao Mao entendió todo. Ese hombre no tiene el menor interés en el trono. Hizo todo ese show y se quemó solo para demostrar su lealtad y quedarse donde quiere estar. Después de todo lo ocurrido, Mao Mao se dio cuenta de que Jinshi estaba deprimido. Resulta que a él no le importaba su cara bonita. De hecho, le molestaba que la gente creyera que era vanidoso solo por su belleza natural. Así que de agradar un poco esa belleza, no le molestaba a Jinshi. Lo que le deprimía tanto, ni siquiera era el intenso dolor que estaba sintiendo ahora. Lo que lo tenía mal era el fracaso de su plan. Él quería que el emperador se enfureciera con él, pero en lugar de eso, solo se puso triste. Y aquí es donde Mao Mao conectó todos los puntos. La tristeza del emperador, la tensión con la emperatriz. A dúo. Mao Mao se dio cuenta, aunque odiaba saberlo, de que el emperador es el padre biológico de Jinshi. O sea, el drama familiar está a todo lo que da. Mao Mao pensó, genial, otra cosa peligrosa que sé y no quería saber. Así que Mao Mao intentó escapar con la excusa de ir por medicinas, pero Jinshi la detuvo y le abrió un armario secreto en la habitación. ¡Era el paraíso! Tenía una farmacia VIP ahí metida. Mao Mao casi empezó a babear y a hacer su baile de felicidad, pero tuvo que respirar hondo para no verse como una loca. Encontró un ungüento de miel y sésamo, algo muy caro y útil para las quemaduras, y le dijo: Maestro Jinshi, voy a tratar su herida ahora. Por favor, déjeme verla. Pero Jinshi, necio y coqueto hasta la muerte, le dio la vuelta a Mao Mao, la sentó a ella en la cama y le empezó a acariciar la barbilla. El tipo estaba sudando del dolor, pero aún así tuvo el descaro de decirle: ¿Te vas a hacer la tonta? Ya llegamos hasta aquí. Ahora nadie más puede servirme de compañía nocturna. Jinshi sonrió satisfecho, pero unas gotas de sudor mostraban que estaba llegando a su límite. Pero ya conocen a Mao Mao. En lugar de sonrojarse, se hartó. Lo agarró de la túnica, que él tenía toda abierta por cierto, se le puso nariz con nariz, literalmente respirándole en la cara, y lo puso en su lugar. Lo que está haciendo es tiranía, maestro Jinshi. Un maldito y sucio truco para decirle a todo el mundo lo que quieres. No te importa nadie más, no te importa tu estatus. Lo que has hecho es egocéntrico y masoquista, y tan profundamente exasperante que ni siquiera sé qué decir al respecto. Jinshi no contestó, pero su rostro habló claramente, como si dijera:
obviamente lo sabes. Aquí, Mao Mao tuvo un momento de iluminación. Se dio cuenta de que el plan de Jinshi es una locura, pero una locura heroica. Básicamente, él sabe que los príncipes herederos son unos bebés súper frágiles. Cualquier enfermedad o accidente se los lleva con Diosito. Y que si al emperador le pasa algo, el reino colapsa. Así que Jinshi decidió algo como: voy a trabajar como burro y a ponerme en peligro yo para que no le pase nada al emperador, por lo menos hasta que sus hijos puedan heredar el trono. Mao Mao se quedó helada. Pensó: pobre hombre, ha vivido en una jaula de oro toda su vida, presionando hasta casi romperse. Cualquier otro se habría vuelto loco o se habría matado, pero Jinshi no. Él planea, calcula y actúa, aunque sea de forma autodestructiva. Por un segundo, Mao Mao sintió lástima, pero solo por un segundo, porque luego pensó: este hijo de su madre me tiene harta con sus dramas. Entonces levantó la mano como para cachetearlo, pero se acordó de que dejar marcas en la cara bonita de Jinshi es delito imperial, así que preparó los dedos y le metió un flick, un golpecito durísimo en la frente. Jinshi se quedó en shock, sobándose la frente y mirándola con incredulidad. Intentó quejarse en plan víctima, pero Mao Mao activó el modo doctora tóxica y le dijo: no me importan tus quejas, cállate y déjame trabajar. Y Amix no sé de dónde sacó la fuerza porque Jinshi es enorme, pero Mao Mao lo agarró y con agilidad lo tumbó en la cama de lado a la fuerza. Después Mao Mao agarró una espátula de metal y la puso al fuego en el brasero. Jinshi, que ya estaba pálido y aunque tenía miedo, se atrevió a preguntarle si lo iba a asar como carne o qué estaba haciendo. Mao Mao, con una frialdad que da miedo, le contestó: no voy a asar nada, voy a cortar. Resulta que como no había cuchillos porque, habitación segura, Mao Mao tenía que usar la espátula caliente para arrancarle la piel quemada y evitar que el veneno se extendiera. Jinshi intentó protestar, pero ella lo calló rapidito. No quiero oír quejas del hombre que se marcó a sí mismo como vaca. No hay cuchillo, así que te aguantas con la espátula. Básicamente le dijo: te va a doler y te aguantas. Ya era tardísimo, pero Mao Mao seguía preocupada por cómo diablos iba a ocultar Jinshi esa cicatriz si ni siquiera sabe vestirse solo. Sí, se lo echó en la cara, perdón, pero ¿quién necesita ayuda para ponerse los calzones todos los días? Pero lo bueno empieza cuando Mao Mao limpió la herida con alcohol. Olía a carne quemada y Mao Mao dijo en voz baja que se le antojaba una parrillada. Jinshi casi se muere del asco, pero bueno, el dolor era insoportable. Así que Mao Mao, muy práctica, le acercó una manta y le dijo: muerde esto para que no te destroces la lengua del dolor. ¿Y qué crees que hizo el muy vivo? ¿Morder la manta? No, la empujó y sin previo aviso se le echó encima a Mao Mao. O sea, ignoró la tela y decidió que lo único que quería morder era el hombro de ella. Ahí la tienes, con Jinshi pegado a su cuello, enterrando la cara en su hombro y jalándole suavemente la ropa con los dientes. Mao Mao intentó hacérsela dura diciéndole: pero no me manches de babas. Dijo eso, pero no se movió. Sentía la respiración caliente de Jinshi sobre su cuello y ese mordisco era más una caricia desesperada que otra cosa. Mao Mao pensó: bueno, si así lo quieres, aguántate. Y de pronto le metió la espátula a la quemadura para rasparlo feo. Amix, la escena es intensidad pura. Mao Mao haciéndole daño para curarlo y él ahogando un grito que sonaba más a un gemido, justo en su oído, aferrándose a su cintura por detrás con más y más fuerza. Era una mezcla de dolor, confianza ciega y una intimidad súper física, mientras ella trabajaba con elegancia y profesionalidad. Él estaba ahí, colgado de ella, temblando y apretándola contra él para no gritar mucho. Básicamente, a Jinshi le dolía hasta el alma, pero no quería soltar a Mao Mao. Y así es como terminaron pegaditos y sudando en esa habitación. Amix, no sé tú, pero este momento me encanta porque podemos ver que los dos están súper enamorados, pero lo expresan a su manera. No hay un te amo, pero sí un déjame rasparte la piel quemada para que no mueras y un te muerdo para aguantar el dolor porque eres mi fuerza. Es mucho más íntimo que cualquier poema cursi, pero quiero leer tu opinión en los comentarios. Me encanta leerlos. Antes de irme, quiero enviar un abrazo con mucho cariño a mis super Amix que apoyan el canal con su suscripción de pago. Los quiero
quiero. Gracias por ayudarme a seguir creando videos. Y a ti, Amix, que has llegado hasta el final del video, te adoro. Los quiero a todos y los quiero ver en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.